Bueno, muchachos, entonces, muy buenas noches. Reciban un saludo muy especial de mi parte y en nombre de Uniremington, bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de los días viernes, prepráctica empresarial. Hoy con un tema muy interesante. Dejamos entonces ya la comunicación organizacional, dejamos la importancia de la asertividad en la comunicación, dejamos que era eso de la expresión oral y escrita, lo que es la expresión no verbal y verbal, y hoy ya nos metemos entonces en el tema de lo que tiene que ser nuestra vinculación a una empresa. Hoy va desde a partir de esta semana, hoy de pronto empezamos a dar unos pinitos en relación a lo que es el proceso de contratación laboral, cómo presentar una hoja de vida, cómo hacer la entrevista, y una serie de condiciones que se necesitan para uno vincularse laboralmente. Es un punto muy importante dentro del proceso profesional. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando se presentan a un proceso de elección, se presentan en igualdad de condiciones. Pero ¿qué pasa con nosotros las personas que entrevistamos? Vamos descartando de acuerdo a lo que vamos viendo, no solamente en la hoja de vida, sino también en la relación, en la forma, cómo hablamos, cómo nos defendemos ante las preguntas que nosotros, las personas que entrevistamos, hacemos. Entonces vamos a descubrir una cantidad de secretos que yo sé que les va a gustar mucho. Ustedes saben que esa labor yo la he hecho también de manera profesional con una empresa de Bogotá que se llama TOS Managing para la contratación de personal. Entonces, no se preocupen, que todo va a estar muy bien. Quería comentarles, antes de empezar, hoy sobre las 7:30, 7:45, vamos a hacer el primer parcial. El primer parcial, yo les dije ahora 8 días, que de pronto se los iba a realizar de manera de pruebas a ver pro, pero tomé la decisión mejor de hacerla abierta. ¿Por qué? Porque quiero ver esa lectura argumentativa de ustedes hasta dónde llegan. Y ya los otros exámenes sí ya iremos en manera de forma pruebas a ver pro. A ver, John Sánchez, cuéntame, Joan. Profe, disculpe la pregunta. ¿Hasta qué horas estaría habilitado ese parcial? Pues dado que yo me encuentro todavía laborando. Bueno, el parcial yo lo voy a comenzar a las 7:30, por ahí hasta las 9, 9:30 para que me lo envíen. Porque como es un parcial individual y es de opinión personal, de acuerdo a lo que hemos visto si fuera de escoger, entonces sí de pronto sería un poquito más riguroso en ese término, pero como son preguntas abiertas donde tú tienes que contestar, argumentar las respuestas, entonces sí puedo dar tipo 8:30, 9, 9:30, no tengo ningún problema. Eso sí, recuerde que me lo deben de enviar a mi correo carlos@punem.org. Ahora yo les escribo ahora cuando les mande al grupo de WhatsApp y les coloco el correo. ¿Qué más ibas a preguntar? No, no, profe, así está bien. Ya me aclaró la duda. Muchas gracias. Bueno, Joan, listo. Entonces hoy vamos a hacer el examen y entonces me voy a ir de una vez al tema. Por favor, me confirman cuando estén viendo ya la pantalla. Listo. Ya, profe. Listo, Aleja, gracias. Entonces, bienvenidos al módulo de prepráctica profesional. Hoy entonces empezamos a abordar la preparación para ser un postulante exitoso en la parte laboral. Este es un tema, como ya les decía, muy importante y yo quiero que le pongan mucho cuidado. Es más, creo que ya para la próxima semana estaremos mirando diferentes formas de hoja de vida. Ya ustedes como son futuros profesionales, a mí me aterra, por ejemplo, cuando a veces un profesional todavía me presenta dentro del proceso de selección laboral una hoja Minerva con sus datos profesionales, ¿no? Ustedes ya tienen que cambiar un poquito la forma de presentar su hoja de vida
porque ustedes ya son profesionales. Entonces, arranquemos. El proceso de selección laboral. Entonces, prepararse para ser un postulante exitoso implica que usted debe conocer lo que sucede en un proceso de selección y el papel que desempeña tanto el seleccionador como usted, que es el entrevistado, antes y durante y después del proceso. Tal claridad le permite a usted invitar a asumir una actitud positiva frente a qué, en primera instancia, frente a la vida y por consiguiente frente al trabajo. Empecemos entonces por conocer cada una de las etapas de un proceso de selección serio, no sin antes señalar que con alguna frecuencia el proceso puede ser incompleto y que no siempre las etapas del proceso son ejecutadas por personas competentes. A veces, por ejemplo, colocan psicólogas sociales y de pronto se quedan muchas cosas en el aire dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, personas que lo hagan muy bien, personas que, por ejemplo, tienen estudios en salud ocupacional, por ejemplo, ingenieros industriales lo hacen muy bien, y, por ejemplo, hay unos cursos intensivos para gerentes y subgerentes de empresa o para el jefe de recursos humanos para aprender a hacer ese tipo de entrevistas. A mí dentro de la Remington, recuerdo que con Viviana y con Amortegui en varias ocasiones nos tocó hacer esa entrevista de selección de personal. Y a veces, por ejemplo, uno veía de que la gente llega con muchos ánimos, pero cuando empieza uno a hacerles preguntas a veces, no sé si será por timidez, yo creo que más bien por falta de un poquito de más de asertividad en su comunicación. A veces sencillamente no gustaba o decíamos, démosle la oportunidad, pero tenemos la duda. Y ustedes saben pues que en este caso, por ejemplo, cuando se escoge un profesor, un tutor, pues uno tiene que mirar una serie de competencias, no solamente la parte laboral, sino la parte de la experiencia. Bueno, el proceso de selección laboral consta entonces de las siguientes etapas generales. Primero, el análisis ocupacional. Segundo, la inferencia de requerimientos, o sea, su hoja de vida. Hay que hacer ese análisis de esa hoja de vida, la provisión de instrumentos de medición, los voy a explicar ahora. La medición de variables y la entrevista científica o de selección. Ahí está pues muy bien explicado, proceso de selección, análisis, inferencia de requerimientos, provisión de instrumentos de medición, medición de variables y entrevista científica de selección. Voy a entonces entrar al proceso de explicar cada uno de ellos. Si de pronto alguno tiene alguna pregunta, tranquilos, como en este momento estoy en las diapositivas, me puede hablar. Listo, no hay problema, pues que yo no tengo problemas con esa situación. Bueno, permítanme un momentico, aquí es. Descripción del cargo. Entonces, esta es la primera etapa dentro de un proceso de selección de personal serio. Pues es al proceso de selección como lo son las bases del edificio, la construcción total del edificio. O sea, aquí es en el proceso de selección es donde uno escoge, perdónenme en la expresión, como si estuviera haciendo una obra, el tipo de material que uno va a tener para que el edificio se sostenga. Entonces, cuando uno contrata, consiste en detallar cada una de las tareas del cargo, qué es lo que la persona va a hacer. Y de acuerdo a eso, de las tareas que va a ocupar la persona, uno empieza a mirar en la hoja de vida los diferentes perfiles para saber las competencias que cada uno de los postulantes tiene. El papel del seleccionador, entonces, es el de describir el cargo en caso de no existir o conocerlo muy bien si ya existe, estudiando todos los detalles del mismo. Por ejemplo, ese es un tema. Recuerdo yo cuando estaba en las fábricas de confección que necesitábamos expertas en máquina plana, pero por ejemplo que fueran expertas en determinadas partes. Yo recuerdo que pues, cuando se producían blue jeans teníamos que conseguir expertas en prendimiento y en realización de pretina, la pretina del pantalón.
otros, por ejemplo, otras operarias eran en el manejo, por ejemplo, de fileteadora. Yo recuerdo también emprendimiento o prender bolsillos. Eran cosas muy puntuales y, por ejemplo, que muchas personas se presentaban, sí, yo sé manejar máquina plana. Cuando le decía, ¿y usted alguna vez en su vida ha aprendido bolsillos? Y dice, ay, no, esa parte a mí nunca me ha gustado. Entonces, igual pasa también en la vida profesional. Cuando uno empieza a hablar con la persona, después de que tiene en sus manos la hoja de vida, entonces uno empieza no solamente a describir el cargo, sino a mirar que la persona que está al frente de uno sí tiene ese tipo de competencias. Entonces allí es donde empieza uno después de describir el cargo, a mirar si esa persona sí es la que uno está buscando. El papel del postulante es el de averiguar qué es lo que se debe hacer concretamente en el cargo. O sea, ustedes deben de ser muy inquietos. Ahora yo les voy a explicar paso a paso cómo es la preparación suya antes de la entrevista, porque una palabra clave que va a pasar en el proceso de entrevista va a ser, y eso no lo vayan a olvidar nunca, que ya me ha pasado cantidad de veces, usted sabe qué es la empresa. Ay, no señor, no. Yo sé que es una empresa multinacional, yo de pronto sé que es una empresa muy buena, pero resulta uno presentarse a una entrevista y no saber, por ejemplo, quién es Nestlé o quién es el Banco de la Vivienda o qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para el cual entonces se está candidatizando. Esto implica preguntar, consultar la página web de la empresa, eso lo debe hacer usted previamente antes de presentarse a entrevista. Desde aquí se asume un papel activo por parte del postulante, o sea, de parte suya, que es el que se está postulando un cargo, lo que se denota en el interés que se va a reflejar posteriormente. Cuando la persona, por ejemplo, uno cuando está de entrevistador y uno ve que la persona conoce muy bien la empresa, eso a uno le da, eso es empoderarse y es tener sentido de pertenencia en relación a donde usted posiblemente va a trabajar. Entonces es muy importante de que usted previamente, ahí viene la primera condición antes de la selección de personal, que usted conozca de la empresa. Papel del seleccionador. Vamos a hacer aquí el análisis ocupacional. Por ejemplo, el que selecciona debe tener mucha claridad sobre tareas y funciones del cargo. Si de pronto ya hace 8 días me contaban que alguien tenía aquí en el grupo ese proceso de ser jefe. Entonces, por ejemplo, uno en la medida de que cuando va uno haciendo los análisis laborales, uno dice, fulano de tal puede hacer este proceso, voy a asignarle esa tarea y la voy a quitar de acá para colocarla aquí en este otro lado. Entonces uno lo que tiene que ir buscando claridad dentro del proceso como seleccionador es las tareas y funciones del cargo. ¿Cómo se hacen? ¿Qué se necesita para desarrollarlas? ¿Para qué se hacen? ¿Cuál es el fin de las mismas? ¿Qué se busca con ese nuevo cargo que se está seleccionando? O si ya estaba, si es para reemplazar a otra persona que por ejemplo, hoy en día muchas empresas están reemplazando con ustedes las personas jóvenes, personas que se jubilan, se pensionan, otras personas que, por ejemplo, tienen enfermedades profesionales o otras que finalmente se retiran buscando una mejor opción de trabajo. El papel del postulante debe conocer las tareas y funciones del cargo, sus capacidades y sus competencias. Usted tiene que ir muy seguro de lo que usted sabe hacer. Porque a veces, les cuento, he hecho la pregunta, ¿usted cómo se siente? Lo que ya les había comentado, ¿usted cómo se siente para hacer el cargo? Pues pero es que no tengo muy claro lo del cargo. Sí, pero yo ya le expliqué. Entonces, uno tiene independientemente, así no conozca bien el cargo, diga, yo tengo todas las capacidades y todas las competencias y toda la intención de quedarme a laborar con usted. Eso es mostrar disposición laboral. Eso es mostrar que usted tiene deseos. Porque les voy a contar una cosa.
A pesar de que se lleva a veces la experiencia profesional o los conocimientos profesionales, muchas veces falta esa experiencia, ese roce, ese toque profesional, que es el que lo va puliendo a uno. Ah, sí, mira, este ya lo vi yo lo vi en la universidad. Y entonces usted va colocando en práctica esas competencias aprendidas. Vamos a la inferencia de requerimientos. Esto no es otra cosa que deducir lo que se requiere en términos de conocimientos, en actitud, en personalidad y motivación para desempeñar el cargo. Miren, a mí me ha tocado entrevistar personas que ni siquiera están tan convencidos de lo que quieren hacer, que muchas veces uno les toca decirle, bueno, déjeme que el que pregunta aquí soy yo, con todo respeto. Tranquilo, que ¿por qué hablan y hablan y hablan y hablan y hablan? Entonces, una cosa es yo hablar y otra cosa es demostrar. Entonces, uno normalmente le dice, vas a tener 2 meses para que me demuestres todas esas cosas que tú estás diciendo que puedes hacer. Eso es tener actitud y mucha personalidad. Por ejemplo, miren que en la universidad estamos luchando mucho para que todos nuestros estudiantes venzan un poquito la timidez. Yo creo que es uno de los temas más, si se puede decir así, más complejos que tenemos hoy en día en la contratación de personal en todo el país. La gente a veces pues tiene su título profesional, pero cuando se llega a la hora de la entrevista de transmitir lo que conocen, lo que saben, a veces se ven muy limitados. Y muchas veces, ¿por qué? Porque siente uno miedo, porque, ay, es el gerente zonal, uy, no, qué susto. Y claro, es normal que uno, por ejemplo, tenga ese miedo escénico, pero por eso en la universidad estamos tratando con todos los tutores de que todo el mundo exponga, de que todo el mundo salga. Ya ustedes, algunos tuvieron la oportunidad de estar conmigo en algunos módulos y ustedes saben que hay una parte de casi todos los módulos donde yo los coloco a exponer. Y eso es muy bueno porque uno se va quitando un poquito ese miedo escénico de encima. Por ejemplo, en algún momento a usted le puede tocar presentar un informe a una junta directiva en el proceso de producción o en el proceso administrativo o en el proceso financiero. Usted no lo va a hacer porque siente miedo, no. Hay que ir sacando todas esas cosas. Entonces hay que tener esa actitud, esa personalidad, esa motivación individual para poder dar a conocer todos los conocimientos. El papel del seleccionador entonces es establecer muy bien las competencias que se requieren para desempeñar ese cargo. El papel del postulante es deducir muy bien las competencias que tiene que tener y que se requieren para hacer un cargo. Entonces, el papel del seleccionador en la inferencia de requerimiento es establecer las competencias requeridas. Hombre, es que estamos buscando una persona con este perfil. Por ejemplo, hay empresas que buscan, por ejemplo, los bancos les gusta mucho el personal femenino. Por ejemplo, hay empresas como, me imagino, como Servientrega, y empresas donde de pronto se tiene que, el mismo, ahora en Home Center he visto también muchas mujeres, pero por ejemplo, cuando tienen que contratar personas para hacer movimientos de la empresa, entonces buscan un hombre que tiene que hacer ese tipo de movimientos fuertes dentro de la compañía. Y el papel del presidente es el que, aquí están llorando estos perros, tratar de deducir las competencias requeridas. Bueno, provisión de instrumentos de medición. Esta etapa consiste en el aportamiento de las pruebas o test que ayudarán a conocer si él o los postulantes poseen las cualidades requeridas para desempeñar el cargo. El papel del seleccionador es el de diseñar pruebas de conocimientos, test de personalidad, actitud y motivación. Por ejemplo, las psicólogas hacen muy bien el papel, pero son de pronto test que vienen previamente ya elaborados y donde ellos, y por ejemplo, dentro de la carrera de licenciatura en ciencias religiosas, cuando vi la parte de psicología,
ahondar un poquito en ese tipo de conocimientos. Y por ejemplo, esos test pues le permiten a uno saber un poquitico, no siempre se conoce totalmente la personalidad de la persona que está al frente y por ejemplo su forma de pensar y su forma de actuar y de hacer las cosas. También, por ejemplo, se suele diseñar situaciones que permiten deducir si las personas tienen las competencias para realizar la tarea. Un ejemplo es diseñar una simulación de la venta de un producto en el caso de querer seleccionar vendedores. Por ejemplo, es muy importante cuando se habla de esto, el ejemplo de, por ejemplo, cuando contratamos una persona para hacer asesor comercial, se le dice que hable un poquito, cuéntame, hazme una venta. Tú te estás, por ejemplo, en el gremio mío, te estás postulando para hacer un freelance. Un freelance es un vendedor de turismo. Entonces yo le digo, véndeme un plan de turismo, el que tú quieras. A ver, que aquí como que llegó alguien, ¿cierto? Sí. Paola. Paola Andrea Velázquez, bienvenida. Entonces, uno llega y mira a la otra persona. Normalmente estas personas que se presentan, por ejemplo, en el caso del turismo, como freelance, son personas que tienen mucha experiencia, muchos conocimientos en la relación no solamente a etiquetas nacionales e internacionales, sino a la parte de venta de planes. Entonces, allí es donde uno entra y puede diseñar una simulación. Hágame una venta de un plan turístico. Y uno sencillamente escucha a la persona que está haciendo el proceso. ¿Para qué? Para uno tomar la determinación si es la persona que uno está buscando. El papel del postulante, o sea, de ustedes, en caso de que lleguen a presentar, es imaginar qué cosas quiere conocer el seleccionador para decir si los postulantes tienen las cualidades para desempeñar las tareas del cargo y prepararse. Por ejemplo, cuando pasemos a la diapositiva, no sé si alcance hoy, de las preguntas, hay una pregunta que casi siempre nosotros los seleccionadores hacemos, y no solamente es hábleme un poquito de usted, sino cuénteme usted de manera individual cuál es el fuerte suyo. O sea, cuáles son las competencias que usted tenga, que usted diga, hombre, este es un talento y esta es una habilidad que yo tengo. Por ejemplo, hay personas que le dicen, yo soy una persona que soy muy organizada, me gusta cumplir con las metas que me fijan para el departamento. Eso es muy importante, escuchar, porque hay personas que la tienen clara. Entonces, cuando una persona la tiene clara, por ejemplo, en el momento de uno estar calificando como seleccionador al postulante, entonces allí es donde uno le da muy buena cantidad de puntos. Provisión de instrumentos de medición. Entonces, el papel del seleccionador es diseñar pruebas de conocimiento, adquirir el test, por eso le decía yo adquirirlo, porque normalmente esos tests ya vienen elaborados. Y el papel del postulante es prepararse de manera personal y prepararse profesionalmente. Las claves, lo que usted necesita para trabajar, primero, tener excelente autoestima, tener excelente autoconfianza, tener excelente autoimagen. Esto hace del proceso de la ética y los valores. Ser una persona que muestre mucha flexibilidad, deseos de aprender, deseos, de pronto si en la empresa hay que hacer, hombre, esperamos que usted que está tan recién graduado nos ayude, que en la empresa tenemos un problema en este momento en los procesos, y usted dice, sí, claro, con mucho gusto, voy a analizar la situación, a ver qué les puedo aportar. Entonces eso es muy importante. La innovación, ese deseo de cambio, el trabajo en equipo. Miren que ahí les coloqué esa imagen del trabajo en equipo, porque no es que, por ejemplo, uno conoce jefes que se dice, es que lo que aquí se diga es palabra de rey, y entonces si usted se equivocó es palabra de rey. Entonces ahí es donde hay muchos jefes inmediatos que empiezan a buscar de pronto
a alguien para ajustarle el error. Es que él no me entendió, es que yo lo que le quise decir fue esto, y le tiran la pelota caliente o la papa caliente a uno de los empleados. Y normalmente puede ser ¿a quién? A una de las personas más tímidas. Entonces hay que pensar mucho en eso. La creatividad. Yo creo que en este momento es uno de las capacidades y uno de los valores más grandes que en este momento buscan las personas, las empresas, personas que sean muy creativas, personas que traten de innovar, que en medio de la creatividad, la innovación, piensen en un producto nuevo para la compañía, traten de cooperar mucho, ahí viene ese valor también de la cooperación. Entonces, esto es clave para que usted, por ejemplo, que necesita trabajar, en su momento lo dé a conocer. Esa medición de variables, si somos renuentes a reflexionar sobre lo que nos gusta hacer, cómo sería factible lograrlo, de qué manera nos sentimos cómodos en nuestra actividad, y así además no nos preparamos para lo que esperamos, estamos evadiendo la responsabilidad de nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? Esa frase la saqué por allá de un escritor neozelandés que habla muy interesante sobre lo que son las fuerzas laborales. Entonces, él habla de que, por ejemplo, y ustedes saben que eso es así, en las empresas se dan unas órdenes, se dio una capacitación y resulta que usted es renuente a hacer las cosas como lo puso la empresa. No, es que yo creo que de pronto es así más fácil. Puede que usted tenga la razón. Hágaselo conocer a su jefe inmediato. Jefe, yo pienso que esto se puede hacer de esta manera. El jefe ya le dirá, hombre, sigamos trabajando de la manera que ha venido la empresa y en algún momento, cuando no estemos tan acosados, miramos a ver si lo tuyo se puede de pronto colocar. Pero no ser renuentes o ser ajenos a los procesos que la empresa nos ha dado. ¿Por qué? Porque también podemos llamar a la reflexión y decir, hombre, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que aquí estamos equivocados, yo creo que aquí podemos hacer algo mejor. Entonces, la medición de variables, ¿en qué consiste? En aplicar las pruebas y los tests. El papel del seleccionador es aplicar muy bien esas pruebas y esos tests. O sea, para conocer si la persona es organizada. Miren que a uno le colocan un montón de cuadritos, de puntos. En relación a esos puntos, imagínense qué es lo que trata uno de que la persona plasme en esa medición de variables y más en los tests. El momento en que se encuentra la persona. Porque allí descubrimos las personas que son talentosas, las personas que son organizadas, las personas que son creativas, las personas que Profe, de pronto disculpe. les gusta avanzar. ¿Qué hubo? Cuéntame. Es que hay un compañerito que está pidiendo acceso. Freddy, ya, muy bien que me dijo, ya le di Aleja entrada. ¿Ya Bueno. llegó? Ahí le acabé de entrar. Por favor, como estoy en las diapositivas, de pronto si ven que alguien llega, ya había dicho, por favor me lo comunican. Listo. Gracias, Aleja. ¿Ya pudo entrar el compañero o no? Será uno que me está llamando, pero no sé, 310-385. Esperemos a ver. Bueno, entonces, el papel del seleccionador, en el caso, pues, como les he dicho yo que lo he hecho, es aplicar muy bien las pruebas y el test. El papel del postulante es aportar sus conocimientos y mostrar con transparencia todo su ser, todo lo que en ese momento sabe la persona hacer. Entonces, eso juega un papel fundamental dentro de ese proceso. Esto aquí, ¿por qué me quedó en blanco? Me la salté. Bueno, vamos a eliminarla. No sé por qué me la salté. Relación de conceptos. Entonces, aquí viene algo muy interesante, que es una relación de conceptos que el módulo trae. Carta de presentación. Es una síntesis escrita de la formación profesional y la experiencia laboral. La elaboración y presentación de esta debe ser completa, clara y precisa. Normalmente esa carta de presentación
está sustentada con las referencias laborales, donde, por ejemplo, hay empresas que son muy simples para hacer, sí, informamos que fulano de tal trabajó en esta empresa demostrando honestidad y listo, pero no más. Y entonces uno, por ejemplo, cuando tiene dudas en relación a eso, bueno, aquí tengo el perfil tuyo, estoy de acuerdo con eso, pero aquí tengo una duda, cuéntame un poquito cómo fue tu trabajo en esa empresa donde laboraste, háblame un poquito de todo el proceso, cuántos años duraste, por qué razón fue tu retiro, es muy importante. Y hay una cosa que es fundamental, muchachos, siempre, ahora se los voy a decir, mirar siempre al seleccionador a la cara, a los ojos. A ver, aquí está entrando, aquí hay más gente, a ver. Ah, es que hay varios, pero espérenme un momentico, a ver, voy a dejar de compartir un momentico a ver si puedo yo permitir la entrada de estos compañeros, pero no me deja. Profe, una pregunta. Pedro Elías. Por ejemplo, cuando en las empresas, ¿Cuándo qué? por ejemplo, nosotros, pues algunos no tenemos experiencia, ¿cierto? Entonces la empresa nos dice, bueno, la experiencia suya, entonces, ¿qué podríamos decir ahí o qué? ¿Cómo que cuando qué, Pedro Elías? No te escuché por el sonido del coso. ¿Qué fue? Profe, es que, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando a mí me han llamado para entrevista y, por ejemplo, yo no tenía experiencia, ¿qué podríamos dar o decir o dar ejemplo? No sé. Miren, Pedro, para ese tipo de cosas, de situaciones, por ejemplo, hay muchas personas que uno como seleccionador, y me parece muy interesante tu pregunta, pues normalmente para un cargo puede buscar una persona con experiencia, pero hay personas que no tienen experiencia, pero tienen muchas ganas de aprender. Entonces, por ejemplo, Pedro, cuéntame, bueno, yo veo que nunca has tenido experiencia laboral. ¿Tú qué pensarías, cómo puedes aportarle a la compañía? Entonces, no, pues, don Carlos, yo estoy dispuesto a aprender. Y me gustaría mucho, porque, por ejemplo, yo les contaba a ustedes lo que me pasó con la vivienda. Don Carlos, es que queremos personas que no tengan experiencia. ¿Por qué? Entonces me decían, no, porque para nosotros es muy bueno formar esas personas a las necesidades de la empresa. Entonces hay empresas que juegan mucho con eso. Hay empresas que buscan o experiencia o hay empresas que dicen, no, es que ese viene con experiencia y tiene un montón de vicios. Porque es que hay una cosa, en la parte laboral a veces se adquieren vicios laborales. Vicios, por ejemplo, que uno en la entrevista no cuenta, pero realmente el motivo, por ejemplo, de la salida suya de otra empresa pudo haber sido porque era una de esas personas que de pronto llegan tarde, continuamente. Por ejemplo, ese se ha convertido en un problema para la mayoría de las personas que laboralmente están vinculadas, el valor del cumplimiento. Entonces, por ejemplo, Pedro, uno para tratar, si le preguntan a uno, bueno, pero tú no tienes experiencia, decir, pero tengo muchos deseos, muchas ganas de aprender y de colocar en práctica todo lo que aprendí. Paula, cuéntame. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Profe, pues al respecto de la pregunta del compañero, a veces tener experiencia tampoco es tan bueno. Bueno, depende pues del tipo de experiencia, porque, por ejemplo, por nosotros cuando hacemos procesos de contratación, miramos mucho la hoja de vida y a veces hay personas que tienen experiencia muy poca en muchas partes, en una parte 5 meses, en otra 6, en otra 8, y uno ahí empieza a dudar, como ¿por qué? Porque ya no hay una continuidad, porque salta de una parte a otra, porque es tan poquito tiempo, entonces eso tampoco es tan llamativo para uno. O sea, en ese caso a veces uno se inclina por una persona que no tiene experiencia. Sí, sí. Hay una cosa que ustedes también deben de tener en cuenta. Hoy en día, por ejemplo, eso es un llamado de atención que le han hecho al Estado, donde las empresas, por ejemplo,
empezaron a hacer pues, muchos contratos de trabajo de manera temporal, o sea, no le dan estabilidad a la persona. Entonces, uno muchas veces ve una hoja de vida donde una persona ha tenido 3 empleos en un año. Entonces, lo más importante es preguntarle, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, muchas veces no es que la persona haya ejercido mal su proceso, sino que no, don Carlos, se me acabó el contrato y me tocó buscar una nueva empresa. Y luego se me acabó el contrato y me dijeron que me volvían a llamar y nunca me llamaron. Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas tienen, por ejemplo, uno les puede dar la oportunidad. Claro, es muy importante, por ejemplo, revisar uno como seleccionador las cartas de recomendación, las cartas laborales, porque muchas veces las cartas laborales, yo por ejemplo soy uno, cuando me pasaba en la Remington, yo llamaba a preguntar las referencias laborales. Por favor, ¿me puede contar? El tutor se está presentando, ¿usted cómo le parece? Tal cosa. Y me pasó, así como unas veces me recomendaron a uno muy bien, hubo varias veces que de pronto salió a las 3 situaciones complejas. No, es que él tuvo que salir por un problema personal del colegio o de la universidad, entonces a uno le toca tomar decisiones. Y, por ejemplo, hay una cosa que es muy importante, vuelvo y les digo, hay empresas, por ejemplo, que se la juegan mucho. Por ejemplo, en el caso de ustedes que son personas muy jóvenes, se los juegan. Por ejemplo, a mí me ha tocado jefes de empresa que me llamen, don Carlos, necesitamos, cuando he tenido el banco de empleo de la Remington, a mí me ha gustado mucho y ustedes han visto que por ahí les mando correos y todo eso de empleos. Y, por ejemplo, le dicen a uno, don Carlos, necesitamos administradores de empresas o necesitamos administradores de negocios o contadores públicos, pero sin experiencia. Los queremos formar dentro de las características que busca la compañía. Nestlé es uno que le gusta mucho contratar su personal porque los mandan a una capacitación. A Bianca también los mandan a una capacitación. Porque vuelvo y les digo, el problema es traer esos vicios laborales. Eso, pero es que yo trabajaba en otra empresa y eso no era así. Sí, pero es que olvídate de la otra empresa, ya no estás en ella. Pensá en los requerimientos, en lo que se necesita de ti, el aporte que necesita de usted para nuestra compañía. Entonces eso es muy importante. No lo olviden, no lo olviden. Y siempre, siempre nosotros dentro del proceso de selección lo tenemos en cuenta. Entonces, no significa que por no tener experiencia a uno le van a cortar la cabeza. No. Hay personas que sin experiencia lo hacen muy bien. Me pasó con 2 contadoras de la universidad hace poco. No habían podido hacer sus prácticas para la tarjeta profesional. Y resulta que una empresa nueva me llamó, don Carlos, necesitamos que nos recomiende 2 contadoras. Es más, si no son las 2, al menos pues 1. Pero sabe una cosa, la queremos sin experiencia porque, o sea, va a comenzar desde cero el proceso. Y yo les las tengo. Ríanse, ya llevan creo que 4 o 5 meses. Y están no solamente felices ellas en la empresa, sino en la empresa con ellos. ¿Por qué? Porque no traen vicios. Porque sencillamente se dedicaron a construir toda la parte contable desde cero. El problema es cuando uno llega a una parte contable de una empresa y uno dice, no, es que había otro contador. Y empieza uno a revisar y empieza a encontrar errores, y empieza a encontrar errores como les ha pasado a muchos muchachos de la universidad, que yo me lo sé. Venga, ¿cómo le fue en el trabajo? No, don Carlos, y usted nos tocó reconstruir la contabilidad desde hace 3 años para atrás. Esa otra persona que estaba no sabía nada de normas internacionales, esa persona estaba totalmente desbocada y nos tocó. Gracias a Dios, teníamos una visita de la DIAN y nos dieron pues la oportunidad de poner todo al día y lo logramos hacer. Entonces, tenaz, porque lo que dice Paulita, no siempre esas personas que de pronto demuestran decir que tienen mucha experiencia, no es que tampoco uno diga, uy, qué sol de verano. Entonces, la situación se vuelve muy compleja. Bueno, ¿alguna pregunta más? Voy entonces a continuar. Que le di aquí paso porque andará. Sandrita, bienvenida, ¿o yo?
Sandra Ramírez, que no la había saludado. Hola, profe, buenas noches, gracias. Bueno, entonces continúo. Voy aquí otra vez a compartir la ventanita, porque no me dejaba entrar. Bueno, entonces hay una relación de conceptos que trae el módulo. Esto es, vienen los datos personales, corresponden a todos los datos, el número de cédula, nombres completos, si tiene tarjeta militar, si tiene tarjeta profesional. Importantísimo, oigan, esto sí que me ha pasado, les voy a contar. Hoja de vida, sin teléfonos donde comunicarme. Y entonces por allá de Chepazo, el joven le dio por llamar, y es que estoy llamando que presenté una hoja de vida. ¿Cuál es su nombre? Ah, tal. Venga, hermano, pero fue que no le colocó teléfono. Qué pena, fue que se me olvidó. Recuerden que hay que revisar muy bien. O el otro problema que me pasa a mí en la universidad, a mí que me tocan las llamadas. A ver, bueno. Eso sí está bien uno llamar a decir como que venga, es que yo pasé una hoja de vida, pues uno supone que si no lo llamaron es porque no pasó. Muy bien, Ale. Muy buena esa pregunta. En la universidad me ha pasado, muchos profesores que he entrevistado. Don Carlos, cuénteme cómo fue en el proceso. Pues en este momento estamos definiendo. ¿Eso qué denota en el postulante? Interés. Interés por ingresar a la empresa o a la institución. Entonces, por ejemplo, hay empresas que les gusta que eso pase, hay otras empresas donde sencillamente le dicen al postulante, nosotros le estaremos informando si pasó o no pasó. Entonces, pero a mí, por ejemplo, en el caso mío, me parece que eso es demostrar interés en relación a lo que se está buscando. Paulita, cuéntame. Profe, se me olvidó lo que le iba a decir. ¿No? Profe, la libreta todavía, pues la exigen bastante, la libreta militar. Háblame un poquito más duro, que no te estoy escuchando. Profe, que la libreta militar la exigen aún, porque hay muchas empresas que ya no. Sí, sí, Pedro, pero vuelvo y le digo, por ejemplo, hay empresas que no, por ejemplo, hay empresas que guardan un hermetismo total, el caso de la vivienda y los bancos, un hermetismo total. Y por ejemplo, a mí me ha pasado, dentro del proceso de la universidad me ha pasado, que recomendé personas y se presentaron para 3 cargos y se presentaron para un banco y no les dijeron nada y les resultó trabajo en otra parte y como dice por ahí el dicho, cuando usted se casa, novias le sobran, pues resulta que ya está laboralmente cuando resultó lo del banco. Entonces a veces me tiran esa pelota a mí. Don Carlos, imagínese que yo me presenté a esos mensajes que usted mandaba y resulta que yo lo de la vivienda pues no lo tuve en cuenta y me presenté en otra empresa y no sé si me llamaron siempre de la vivienda a la entrevista y yo le dije, pues es una decisión que tú tomas. ¿Por qué? Porque ¿cómo estás allá laboralmente? Buena la empresa, pues hasta donde estoy, don Carlos, llevo 2 semanas y estoy muy contento. Y yo le digo, el problema es que en la vivienda no sé. Entonces, por ejemplo, la vivienda es uno que se fija mucho en las personas que son jóvenes. Por ejemplo, buscan esos perfiles. Hombre, es que queremos niñas entre 21 y 25 años. Si es una persona de 28 o 29 años, yo sé que de pronto por la edad ya tiene unos puntos en contra de ella. Entonces yo le digo, no, siguen la empresa, siguen esa empresa. Y las personas han seguido. Ve, don Carlos, tenía razón, no me llamaron de la vivienda, no me volvieron a llamar. Entonces, ahí está el cuento. Profe, lo que le iba a decir era sobre los números de teléfono. Sí. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado no que no aparezcan, sino que llama uno y nunca contestan. A nosotros nos ha tocado hasta buscar las referencias familiares y llamar a un familiar y decirle, mire, necesitamos contactarnos con esta persona, por favor que se comunique a este número, porque imposible comunicarse uno a los teléfonos que ellos dejan en las hojas de vida. Es verdad, Paulita, es verdad. Y miren, por ejemplo, voy a dejar aquí de compartir porque quiero hablar con ustedes de ese tema. Miren, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí en la universidad. Yo cada semestre hago las llamadas. Ustedes saben que hay algunos que los he llamado
¿por qué no se matriculó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo sigue el proceso? Todo eso. Y por ejemplo, en un informe que yo le paso a la Remington, paso unos códigos en amarillo. Y es porque yo le digo, Viviana, ha sido total, o don Nelson, ha sido totalmente imposible comunicarme con los estudiantes. Y entonces yo llamo a registro y control, venga, ¿qué teléfonos tienen? Y a veces son tan magos que dicen, no, don Carlos, yo los teléfonos los di bien en la universidad. Yo digo, pero es que no coinciden. A veces de pronto como he tenido muchos grupos, sé que fulano de tal estudia con gente, le digo, vení, me regalas tu número, el número de teléfono de tal, y me lo regalan. Y entonces resulta que fue que en el semestre cambiaron de celular y no le dieron el número a registro y control. Entonces a veces es un proceso, como dices tú, Paula, localizar a la gente, es un proceso, pero proceso. Ahora el otro tema, pedir referencias comerciales. Miren, o laborales. El problema es, por ejemplo, que usted, ¿para qué va a colocar usted una empresa? Por ejemplo, a mí me ha tocado en esas hojas de vida de pronto de algunos tutores que llevan muchos años, de hace 20 años. He llamado a una institución, no, nosotros no nos acordamos de él. Sí, sí nos suena el nombre, pero no nos acordamos de él. Es que hace muchos años trabajó aquí. Entonces, no, trate de colocar trabajos recientes. Así sea, normalmente uno llama entre el último y el penúltimo, y de ahí para atrás yo no llamo a nadie. Solamente pues en un caso donde uno tenga dudas en relación. Por eso, miren por ejemplo lo que me tocó hacer en la universidad con los muchachos, con la doctora Viviana y con Jonah Mortegui. Decirle al tutor, bueno hermano, ya hizo la entrevista, ahora le toca una cosa dura, denos una clase a los 3. Y ahí era donde nosotros evaluábamos pedagogía, metodología y didáctica. ¿Cómo llegan los estudiantes? Entonces, ahí era el tema. Aleja, cuéntame. Profe, ahorita que usted decía que referencias laborales, ¿Cómo? que ahorita que usted hablaba de referencias laborales, Sí. por ejemplo, en la empresa pues, donde yo trabajo, he escuchado mucho como, o sea, he visto varios casos de colaboradores que o sea, no son aptos para trabajar allá, no salen buenos trabajadores. Y la empresa pues no los despide, que es que porque no tienen causas justas. Entonces, pues así hablando cosas, me dicen que es que no, pues yo estoy esperando es que me pidan referencia laborales para decirle que es excelente trabajador o excelente trabajadora para que se vaya rápido. ¿Eso usted qué opina? ¿Eso está bien? O sea, ¿uno debe decir la verdad o...? No, eso es mejor uno decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, en los gremios, nosotros en el gremio de educación, miren que a la Remington ha llegado mucha gente. Ay, don Carlos, por ejemplo, conmigo muchas personas trabajaron en la Andina, yo ya sabía. Por ejemplo, en el gremio del turismo, uno por donde voltea encuentra personas que han actuado bien y también que han actuado mal. Entonces, por ejemplo, unas de esas personas que de pronto han sido deshonestas con el manejo de dinero, uno en turismo les tiene que decir, don Carlos, denme una oportunidad. No, qué pena mía, pero no puedo en este momento. Usted sabe por qué. Yo soy muy respetuoso, no tengo que volverle a decir de pronto el por qué, pero usted sabe el motivo y la razón. Entonces, por ejemplo, sí es muy bueno confrontar. Lo que pasa es que hay una cosa, Aleja, que uno mira en la hoja de vida y de pronto Paulita ahora lo tocó, y es el tiempo en que una persona permanece en una empresa. O sea, yo por ejemplo llevo 10 años en la Remington, en el Calazán estuve 13 años, en la Andina estuve 17 años. Entonces cuando uno está tanto tiempo en una institución, a uno, por ejemplo, ¿por qué se retiró de Funandi, de la Andina? Sencillamente porque la empresa la vendieron y de pronto en algún momento yo ya había presentado una hoja de vida en Remington, me gustó cómo trabajaban en Remington, me gustó el profesionalismo de los dueños de Remington, y empecé a trabajar con ellos. Entonces son decisiones de tipo profesional que uno toma. En el caso mío,
Pero, por ejemplo, hay otras cosas, por ejemplo, cuando una persona, y como decía Paula ahora, si una persona es muy inestable en los trabajos, y por ejemplo, es que tiene 10 referencias laborales, pero todas son de 3 y 4 meses. ¿Qué significa eso? Usted en 10 trabajos laborales no demostró ser el mejor. Entonces hay algo que pasa. Entonces hay que hacer una evaluación. Y, por ejemplo, yo me he llevado sorpresas. Gente muy buena que de pronto han sacado la mano y gente muy mala que finalmente han logrado acomodarse a las características de una empresa. Por ejemplo, hay una profesión que se llaman los visitadores médicos. A mí me tocaba, por ejemplo, para laboratorios médicos, para laboratorios farmacéuticos, hacer entrevistas, y ahí se tiene que mirar mucho lo de la atención al cliente. Y, por ejemplo, y mirar muy bien el perfil porque tienen que manejar dineros, facturas, visitas, ser muy cumplidos y todo eso. Y me resultaron, tuve de todo, así como tuve casos muy buenos, tuve casos donde una persona, un visitador médico, no me duró ni siquiera 2 meses. Tocó decirle antes de los 2 meses del periodo de prueba que no iba más. Entonces, son una cantidad de condiciones, Aleja, que van marcando la pauta. Y, por ejemplo, esa persona de esos 2 meses me dijo, don Carlos, ¿será que Hidrocol, por ejemplo, me puede entregar a mí un paz y salvo de que yo trabajé con ustedes, pero que trabajé 1 año? Es que usted no trabajó 1 año, usted trabajó 2 meses. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a tener dificultades con eso. Miren, por ejemplo, si cada uno hace una evaluación del lugar donde están trabajando en este momento, hay muchos que ya llevan 3, 4, 5 años y no han tenido ningún problema, porque ustedes son buenos. Es más, en muchas empresas le dicen, venga, Paula, o venga, Aleja, o venga, Giovanni, prepárese profesionalmente, porque es que aquí dentro de la empresa usted puede seguir ascendiendo. A mí me ha tocado muchachos que han estado en la universidad y me dicen, no, don Carlos, imagine que yo estoy en el grupo de éxito y me dijeron que tengo que estudiar. Y aquí estoy estudiando y, por ejemplo, también, yo ya les había contado, muchos de esas personas que salieron años atrás en Home Center ahora están de directores comerciales y también están, por ejemplo, de gerentes zonales. Yo tuve varios aquí y en la Andina, y ya en este momento son gerentes zonales. Hay uno que está en Tunja, Freddy está creo que en Bogotá. O sea, hay personas que empiezan a crecer dentro de la compañía. Entonces eso es muy importante. Esa información puntual que usted dé, los datos personales suyos son muy importantes para la compañía, pero por ejemplo, usted tiene que relacionarlo en su hoja de vida porque si no lo relaciona, entonces apague la luz y vámonos. El día que lo llamen a usted a una entrevista, pues entonces no lo vamos a encontrar por ninguna parte. El perfil corresponde a quién es la persona, con sus virtudes, con fortalezas, sus habilidades, sus destrezas académicas, actividades académicas, proyectos y áreas de dominio. Entonces eso es muy importante. Hombre, es que yo, además de tener yo tengo esta virtud, a mí me gusta el emprendimiento, me gusta mucho hacer análisis dentro de los procesos de la compañía, porque esto lo aprendí dentro de la universidad y vi que en mí era una destreza no solamente académica, sino una destreza profesional. Entonces, miren, por ejemplo, tengo muchos casos de jóvenes que han trabajado en Claro, que hoy por hoy ya tienen su propia empresa de teléfonos, o sea, no distribuyendo, siendo comercializadores de Claro, ya tienen su propio trabajo, tienen sus propios ingresos. Claro, les abrió de pronto para recaudar las platas de la empresa y además de eso, para vender equipos y todo eso. Y entonces imagínense, hicieron su trabajo. La formación académica corresponde toda a los estudios. Las referencias familiares o personales corresponden al informe verbal o escrito que una persona puede dar de otra.
toda la información. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Hay empresas, por ejemplo, donde hay empleados que van a manejar dineros, los ponen a firmar un pagaré y, por ejemplo, hay personas, no, yo no tengo ningún problema en que firmar el pagaré, pero necesitamos que su mamá que tiene casa sea la que endose también el pagaré. Entonces, eso es muy importante también, tener uno donde, si por ejemplo necesita saber que usted no fue a trabajar y qué pasó, entonces uno poder hacer esa llamada. Miren que a veces en la universidad nos vemos a gatas para llamar a las casas y no contesta nadie, como decía Pablo. La experiencia laboral es el contacto directo con una práctica, porque ya sabemos que usted trabajó. Hay personas que, don Carlos, sí, a mí me tocó retirarme de la empresa, porque le cuento que mal la compañía, de pronto vivimos una situación pues ajena y de pronto yo no me acomodé, trabajé 5 años, pero finalmente no me acomodé, entonces por eso estoy buscando nuevamente empleo. Maravilloso. La fase inicial, en esta fase se explican todos los objetivos de la entrevista y se trata de romper el hielo con preguntas abiertas. Por ejemplo, yo soy uno que cuando lo tengo al frente, las personas denotan a veces nervios. Por ejemplo, a las mujeres les suda mucho esta partecita de acá de la cara o las patillas, o por ejemplo en la forma de hablar sienten uno que como que les tiembla la voz. Entonces yo les digo, tranquila, vamos a hablar un poquito, cuéntame un poquito de ti, quién eres tú. Entonces, como para ir rompiendo el hielo. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿estás nerviosa? Don Carlos, de pronto sí, de pronto no. Entonces, es muy importante. María, buenas noches, bienvenida. Entonces, es muy importante tener este tipo de cosas al alcance de uno como entrevistador. Y ustedes, por ejemplo, ser lo más originales posibles. Y vamos a hablar mucho de esa presentación personal, cómo debemos presentarnos, cómo debe ser nuestra forma. Recuerden una cosa, que la expresión corporal también habla de uno, la forma de usted vestirse, la forma como usted va a la entrevista, la forma, su peinado. En las mujeres uno, por ejemplo, yo cuando estoy entrevistando a una mujer, le miro mucho las manos, sus uñas, si va maquillada, no va maquillada. A veces un maquillaje excesivo se ve como raro, pero si usted está maquillada de manera natural, es muy importante. Entonces, todas esas cosas las vamos a hablar aquí. Son las 7:36. Yo creo que no hay problema para dejar lo que estamos hablando para dentro de 8 días. Y para que pasemos entonces al examen, porque yo sí tengo que sacar las notas, porque coordinación me lo exige. Entonces, las preguntas que les voy a hacer son 5 preguntitas, son muy sencillas. Aquí se las voy a abrirla en un momentico. Y igual esas preguntas se las voy a mandar al grupo de WhatsApp y tienen, como ya les dije, hasta las 8:30 8:30 o 9 para que me las envíen. Entonces no tengo ningún problema. ¿Qué pasó aquí? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, Confrey, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y tú? Profe, apenas voy para la casa, es que he estado trabajando muy duro y Bueno, apenas estaba en Belmonte. ahí le llega el examen al grupo de WhatsApp y se pone a hacerlo, y ahora más tarde pueden mirar en la plataforma la grabación de nuestro encuentro tutorial de hoy, no hay problema. Sí, pues no, como usted está hablando de un horario de entrega, entonces por eso yo apenas voy, ¿no? Yo llego para las 8:30, a eso llego a la casa a las 8:30. ¿Y tú dónde vives? Yo trabajo en Belmonte y vivo en Dos Quebradas, y los trancones de aquí para allá son... Y yo me imagino los atrancones que hay en No, este momento. no, me imagino, aparte que en Unicentro hay uno, Turín hay otro, y toda la ferrocarril. Freddy, Fuera yo venía de Galicia y me demoré 3 horas de allá acá. Ah, no, No, pues es no, que yo aquí, y el yo tráfico voy en el en carro, Pereira pero se ha no. complicado, el tráfico de Pereira se ha complicado mucho, pues vuelvo y les digo, por esa misma No, ojalá le situación. mostrara cómo está esto acá. Sí, Tengo sí, ganas de mostrarle para que... Lo voy a mostrar, después de planteo la cámara.
Para Sí, que vea cómo está eso para allá, vea, profe. sí. Está terrible, Entonces, entonces, vea, pues, no se dígame. preocupen. Ahí les acabo de enviar el examen al correo de WhatsApp. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la importancia de la comunicación para el sector organizacional? Es una pregunta que usted la debe responder con argumentos. Por eso estoy en este momento evaluando un poquito esa parte argumentativa. Segundo, explique qué es la comunicación asertiva y su importancia para el buen desarrollo empresarial. Ya vimos qué es lo de la asertividad. Tercero, explique en el proceso comunicativo la diferencia entre la comunicación verbal y la no verbal. La cuarta, de todos los temas propuestos en los encuentros tutoriales, ¿cuál ha sido hasta ahora el que más le ha llamado la atención y el por qué? Explique su respuesta. Y la quinta, explique por qué es importante la comunicación escrita en el proceso organizacional. Entonces, con eso, ahí están las 5 preguntas de la evaluación. Eso estaba en las diapositivas, le hemos hablado y hemos hasta repetido, y entonces no hay ningún problema. Se pueden ir desconectando y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal, y hoy se quedan haciendo el examen. Ya voy a informar a coordinación que ustedes están en... Profe, ¿hasta qué horas está el examen? ¿Cómo? ¿Hasta qué horas está el examen? Pues me lo pueden mandar. Yo le estaba diciendo ahora, por los problemas que tienen algunos para llegar, pues iba a cerrar 8:30, pero puede ser hasta las 9:30, para que Bueno, tengan profe. tiempo. Profe, profe, porfa, qué manda el pena. correo. ¿A dónde? ¿A qué horas? Como 9:30, no tengo problema. Como son preguntas abiertas donde ahí no se debe copiar nada, sino que cada uno responde lo que ha aprendido. Y mire que son de los 3 primeros encuentros donde vimos la importancia de la comunicación en la organización, la asertividad y todo eso en la comunicación. Entonces yo pues no tengo problema. Sé que el problema en este momento es, previamente, antes de comenzar el encuentro tutorial de hoy, me llamaron. Hay 3 que están laborando, hay uno que apenas va llegando a su casa y hay otros que apenas acabaron de llegar. Entonces yo tengo en cuenta todo eso. Entonces, dentro de 8 días seguimos con el tema de la contratación de personal, la selección. Profe, Señor. profe, lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo en ese momento estoy viendo clases desde el celular porque yo presentando las pruebas ICFES se me quemó el computador. Sí, pero ya Entonces, vio Mucho nivel, Candamil. ¿cómo? ahí les llegó el examen al grupo de WhatsApp. Sí. No, sí, profe, pero entonces me dice usted que eso hay que subirlo al correo. ¿Yo lo puedo hacer como en el celular o qué? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Hagamos eso, mándemelo por ahí, por el WhatsApp. Lo responde en la hojita, le toma la foto y me lo manda al WhatsApp. Listo. Excelente, profe, excelente. Muchísimas gracias. Que yo ya lo organizo y yo ya lo subo y lo guardo, porque tengo que guardar el archivo por si de pronto John Edison Amortegui o el doctor Francisco me piden alguna evidencia del examen o alguna cosa. Entonces, o Remington Medellín me pide evidencia del examen, entonces tengo que tenerlo. ¿Listo? Profe, enviamos a ¿Nos Carlos regala el correo? A Carlos @ a ver, yo se los escribo aquí. Sí, Carlos @ Funet. Yo se los voy a escribir en el grupo de WhatsApp, tranquilos. Entonces no hay ningún problema. Ya son las 7:42. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien necesita saber algo? ¿Hay alguna duda, inquietud, sugerencia? Aquí voy a mandarles a los ya le estoy escribiendo a Francisco, contándole pues lo de que quedamos en evaluación, y aquí les coloco entonces mi correo en el grupo de WhatsApp, carlos @ funel.org, para que entonces ahí me envíen el correo. Ahí se los envié. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Gracias. profe, muchísimas Bueno. gracias. Una feliz noche. Un abrazo pues y feliz noche. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga, chao. Bueno, amén. Un Profe, abrazo. muchas gracias. Feliz fin de Profe, semana. muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, un abrazo, Paula.
Se pueden ir desconectando, tranquilos. Sandra, Emanuel, Pedro Elías, Adriana, Viller, Aleja, hablamos, Freddy Alejandro, Joan, un abrazo. Un abrazo, pues.